9:06, encetem aquesta segona hora de programa aquest dilluns 6 de novembre, 4 directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. I tenim ja en els nostres estudis del Parc Vic la protagonista de la nostra entrevista d'avui. Es tracta de la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, la senyora Manuela García Romero. Señora consellera, muy buen día, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación en este lunes y ser hoy la protagonista de nuestra entrevista del día. La verdad es que usted tiene una papeleta complicada. Supongo que ya sabía dónde se metía, conoce efectivamente el sector, pero sanidad es de esas consellerías importantes y que generan mucho trabajo y sobre todo mucha atención mediática. Sí, la verdad es que sí que sabía dónde me metía, pero también entiendo que gestionar en salud es las ventajas que puedas conseguir o las aportaciones que puedas hacer son aportaciones que tienen mucho valor, ¿no? para a nivel personal, de algunas medidas que se puedan realizar y que realmente vayan bien. Por lo tanto, lo que puedas aportar en salud también tiene un gran peso para la sociedad. ¿Qué se ha encontrado usted? Es verdad que ya son pues 3 meses y medio, 4 meses los que lleva en el cargo, pero ¿qué se encontró cuando llegó usted y tomó posesión? Bueno, en primer lugar pasamos digamos, el primer mes o el segundo analizando un poco toda la situación, y el primer problema que se detecta en salud es el déficit de profesionales, fundamentalmente, ¿no? Hay un déficit de profesionales importante, sobre todo de profesionales médicos, y fundamentalmente porque a nivel de enfermería sí que en atención primaria, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, está bastante bien los números. En cambio, sí que falta enfermería a nivel hospitalario. Esos dos factores fundamentales fue los que nos dimos, se analizan nada más que entrar, ¿no? Es decir, el déficit de profesionales es un problema que preocupa porque tú necesitas un músculo profesional suficiente como para dar una asistencia de calidad a los ciudadanos. Y otro elemento que destacaba era que esa problemática, si en Mallorca y en Menorca y en Formentera existía, estaba muchísimo más incrementada en la sanidad de Ibiza. Fueron elementos muy destacables desde el principio. Y otro elemento que me llamó poderosamente la atención es que la transformación digital, digamos, la pandemia si trajo algo positivo fue la posibilidad, ¿no?, de emplear nuevas herramientas, de potenciar la investigación en esa línea, pues realmente no se había llevado a cabo en la mayor parte de las estructuras, ¿no?, una vez que la analizabas. La verdad es que las primeras medidas que adoptó este gobierno, presidido por la señora Provence, fue un decreto, un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar precisamente, como usted decía, profesionales sanitarios. Un decreto que incluía también la eliminación del requisito del catalán y el definir cómo o dotar como esas plazas de difícil cobertura en Ibiza para incentivar precisamente que hubiera ciertas especialidades. Usted se mencionaba la de oncología en Ibiza, ¿no? ¿Han tenido resultado? Seguramente son medidas que es difícil valorar a corto plazo, ¿no? y que son medidas con un largo recorrido, ¿no? Pero ¿han tenido de entrada resultado esas medidas? ¿Considera que eso va a ayudar a fidelizar a esos profesionales para que se queden aquí y para atraer a profesionales sanitarios a las islas? A ver, yo voy a poner, por ejemplo, lo que ha ocurrido en oncología. En oncología, no solo en oncología, en CAMISES en general, ¿no? Ese decreto hacía dos tipos de medidas. Daba seguridad jurídica a unas plazas que se llaman de difícil cobertura, que tienen un complemento económico, y otra serie de medidas que también relataré luego, pero esas ya se estaban dando, digamos, en el área de Menorca y en el área de Ibiza y Formentera, ¿no?, en el área de salud
y es para médicos, o sea, A1 y A2, pero en el momento actual estaban los médicos y las enfermeras que realmente tenían ese suplemento. Lo que hicimos fue dar una cobertura legal, incrementar el complemento y que esa cobertura legal se mantuviese. Luego creamos unas zonas de muy difícil cobertura, que eran aquellas que podían ser zonas, áreas, servicios, determinados tanto de A1 como de A2, ¿no? En una determinada zona donde había un carácter de urgencia, es decir, donde había verdaderamente un peligro de no ser capaz de dar una asistencia sanitaria adecuada. Y en ese caso, la primera que detectamos y que era un clamor desde hacía bastante tiempo era el área de oncología de Ibiza. Entonces, el servicio de oncología de Cambises pues, se dotó con un complemento económico de 20.000 euros anuales y además se denominó zona de muy difícil cobertura. El resultado era que pasamos de tener un oncólogo a presencia completa, que era el jefe de servicio, otra oncóloga, o sea, había 5 plazas, de las 5 plazas estaba cubierta realmente una, la otra plaza, la persona que la tenía estaba con una baja laboral de larga duración y la asistencia sanitaria se estaba dando a través de los oncólogos que acudían, de son espacios que acudían día a día a ver a los pacientes. Si eso lo mantienes en una relación tan íntima como tiene que ser la de un paciente oncológico con su médico, pues claro, la insatisfacción no era que no estuviese cubierto el servicio o que no se estuvieran dando los tratamientos, ¿no? Sino la continuidad asistencial y la no existencia de esa relación. ¿Esto qué ha hecho? Pues prácticamente al mes de salir todo el paquete de medidas, porque se difunde no solo aquí cuando ocurre esto, sino se difunde hacia el exterior, pues vino un oncólogo que estaba en Madrid y ahora acaba de incorporarse otra oncóloga nueva que estaba en Murcia y además son personas con un buen currículum, con una buena formación, pues atraídos por la posibilidad, yo creo que de cambio, de investigación, y todo esto siempre lo habíamos dicho, que lo que hicimos fue un paquete, no una medida. Una medida por sí sola probablemente no dé ningún resultado, pero es un paquete de medidas porque cada uno necesita una parte. Entonces, en las medidas estaba la denominación de zonas de difícil cobertura, las de muy difícil cobertura, la eliminación del requisito lingüístico, que se convertía en un mérito, y otra serie de elementos muy importantes como son facilitar la formación médica continuada y sobre todo la investigación. Y en esta línea estamos también trabajando para aportar que los servicios, tanto de Menorca como de Ibiza, cualquier servicio pueda potenciar y pueda desarrollarse en investigación. Y también que los años que trabajes en una zona de difícil cobertura pues pesen más a la hora de acceder a una OPE, acceder a la carrera profesional y también de esa manera disminuir la transitoriedad, ¿no? Haciendo contratos directamente de 3 años. Porque ustedes que se encontraban, el feedback que recibían de los sanitarios, ¿qué era? ¿No venían aquí por el coste de la vida, básicamente? Bueno, es difícil saber por qué no venían, porque esto es una cosa, como yo he dicho siempre, tú te decides cuando estás en tu casa y decides dónde es. Hay una serie de elementos, por ejemplo, el que tengas un requisito lingüístico a la hora de entrar es algo que no existe en ninguna de las comunidades bilingües. O sea, en el País Vasco no es un requisito para entrar, ¿no? Es decir, algo que ya de entrada te hace dudar o te hace... Luego hay otros elementos que sí que son el coste de la vida, el coste de la vivienda, que también es elevado, la precariedad. Estábamos en situaciones que han salido también públicamente con un elevado número de contratos temporales, cuando en el resto de España se estaban dando contratos de 3 años ya de entrada, porque si esto fuese un problema exclusivamente de Baleares, pues podría entenderse, pero es un problema a nivel nacional. Entonces, es como una competitividad, ¿no?, entre las diferentes comunidades autónomas. Hay un déficit de profesionales en la medicina privada, la sanidad privada, con lo cual también compiten para conseguir profesionales. Y esta es la situación. Señora consellera, ¿qué planes tiene para potenciar la atención primaria? Porque, parece como que es el patito feo, ¿no?, y el patito pobre de la sanidad.
y sin embargo es el primer eslabón, ¿no? Es el que al primer sitio donde acude el ciudadano, ¿no? Y llevamos muchos años viendo cómo los profesionales de atención primaria se quejan, dicen que no tienen medios, al final eso acaba derivando en las urgencias de los hospitalarias que acaban colapsándose. ¿Qué planes tiene el Gobierno para potenciar esa atención primaria? En primer lugar, el principal problema que tiene atención primaria ahora mismo es el déficit de profesionales, con lo cual las primeras medidas que hemos tomado son para potenciar atraerlos y sobre todo captarlos y fidelizarlos, ¿no? En esa línea, porque claro, si tienes un número de visitas al día que llega alrededor, una media que nos hemos encontrado de 30 visitas al día, pues 30 visitas al día en algunos centros no se va a dar, no se está dando hora de una manera directa en 24 o 48 horas, sino que se tarda. Es variable según la zona, ¿no? Fundamentalmente. Y por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es medir de otra manera. No se puede medir por número de visitas, hay que medir por número de carga, ni por número de cartillas, hay que medir por la carga asistencial que tiene. Y poner en valor la primaria no solamente aquí, sino ponerlo en valor del trabajo de promoción y prevención de la salud que tiene que hacer. Y como bien dices, hay que dotarla de herramientas porque prácticamente con una primaria fuerte tendríamos el 90% de los problemas habituales de la persona de los ciudadanos que estarían resueltos, ¿no? Como positivo, creo que la ratio de enfermería que existe actualmente en las áreas de primaria nos va a permitir potenciar mucho la cronicidad y facilitar que los pacientes sean atendidos de otra manera, o sea, que se potencie mucho el que se vayan a hacer visitas domiciliarias, el que estén muy identificados, el que podamos atender a los pacientes crónicos de una manera aportando más valor y no más valor sanitario, me refiero, el ser capaz de llevarlos de una manera mucho más controlada, con visitas domiciliarias, que siempre van a facilitar que cuando se descompensen vayan al lugar también adecuado sociosanitario y no a un hospital de tercer nivel como a una observación, ¿no? Que quizás no sea el sitio de ellos. Por lo tanto, se va a trabajar en cronicidad, se va a trabajar en humanización, se va a trabajar en atraer a profesionales y en reestructurar la situación. Y por supuesto se va a invertir porque se va a trabajar en que las infraestructuras, también hay muchas infraestructuras que están obsoletas o que se han quedado pequeñas. Primaria es el primer ejemplo de un equipo multidisciplinar y por lo tanto hay que potenciar también que haya psicólogos, que haya fisioterapeutas, porque facilita mucho bueno, matronas, todo lo que puede suponer el equipo multidisciplinar, pero todo eso es fundamental para que trabajen en obtener una buena salud de la población. Sí, pero la principal queja que hacen los profesionales que se dedican precisamente a la atención primaria es eso, ¿no? Es esa carga de trabajo. Claro. Y el hecho que dicen, bueno, pero es que si yo tengo que visitar o recibir o hacer 30 consultas o 35 o hasta 50, hemos oído el caso, es imposible. Yo no tengo tiempo material para realmente, bueno, para hacer un buen diagnóstico y para hacer una atención como toca, ¿no? Por eso le he dicho que el primer problema que hay es el déficit de profesionales, en este caso sobre todo profesionales médicos para poder tener unas agendas que realmente no te permite. Hay que desburocratizar también, ¿no? El médico debería de ver como recetas, como bajas que puedan venir. Esto no tiene por qué llegar, ¿no? al profesional médico. Y esto es lo que se está trabajando también. Una de las apuestas del Gobierno y de su consellería en concreto es la salud mental, con una nueva dirección general, manteniendo también a una persona que estaba en el anterior Gobierno, como el señor Oriol Lafau, como coordinador. ¿Qué piensa hacer en este ámbito y cuáles son los planes en este ámbito de la consellería? Bueno, en la salud mental todos hemos visto que la pandemia lo ha puesto muy de manifiesto, que era una gran pandemia oculta, ¿no?
Y la pandemia por la COVID-19 lo que sí ha traído ha sido la capacidad de visualizar el problema que existía en la población, tanto en la población como en los profesionales sanitarios también, ¿no? Y ha disminuido de alguna manera el estigma, no tanto en el paciente, pero sí como la capacidad que tenemos todos de hablar de salud mental con naturalidad, como una parte más de la salud. Entonces, en esa línea hay tres elementos que nos parece fundamentales y que necesitaban de una coordinación. En primer lugar, es la promoción y la prevención de la salud mental. Y en esa línea tenemos el abuso de tóxicos, los intentos de, o sea, la profilaxis del suicidio, también incluso el trabajar de una manera conjunta en zonas donde se pueden detectar, por ejemplo, las primeras conductas alimentarias o las primeras conductas de depresión o de posibilidad de suicidio, sobre todo en la población infanto-juvenil, que es muy importante. Entonces, la idea es hacer pues talleres y promocionar la salud en concordancia con la Consellería de Educación, con la ciudadanía, con las fuerzas de seguridad, es decir, con todos aquellos que se puedan ver enfrentados a esta situación, que sean capaces de hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Y luego, por otro lado, también, evidentemente, la parte asistencial, con programas como programas de prevención del suicidio, como programas de eliminación del estigma, sobre todo una buena coordinación entre todas las diferentes partes asistenciales, ¿no? Los diferentes dispositivos asistenciales nos parece fundamental, porque quizá la ley de salud mental que se hizo apartando por parte del gobierno anterior, lo que faltaba era hablar de enfermedad mental, y la enfermedad mental también existe, y la enfermedad mental necesita que los pacientes con una enfermedad mental grave tengan una capacidad de desarrollar su propia vida en esta sociedad, porque son parte de esta sociedad, ¿no? Y no tienen que ser ni estigmatizados ni apartados, sino que tienen que darle la oportunidad de desarrollarse realmente según sus capacidades en esta situación. Y esa es un área que también vamos a trabajar mucho desde la actividad asistencial, pues potenciando mucho las unidades comunitarias de rehabilitación, es decir, estando muy cerca de las familias y de los propios pacientes. Todo esto lo vamos a hacer también de la mano del tercer sector, porque nos parece fundamental, ¿no? Y por último, hay una parte también importante de investigación y de formación en salud mental. Y dicho esto, vamos a hacer la Dirección General de Salud Mental es pionera en España. Hay otras que están comenzando y están, pues de alguna manera estructurándose y consultando y comentando qué es lo que estábamos haciendo. Y evidentemente, pues el hecho de mantener como ha dicho, a Oriol Lafao como coordinador autonómico, habían empezado un camino. Creo que queda mucho camino por recorrer, pero sí que había inicios que estaban ya sembrados, y nosotros en esta Consellería de Salud hemos pensado que el perfil en sanidad y en salud tiene que ser técnico, y que por lo tanto, como persona técnica, creíamos que se lo comentamos a él, y evidentemente él estaba totalmente de acuerdo en continuar con nosotros el trabajo, y de esa manera ha continuado. Y por último, sí que comentar que un trabajo novedoso que vamos a hacer es un programa para cuidar al profesional médico, porque lo que tenemos claro también es que si los médicos, como usted dice, están hablando de que están mal, de que tienen burnout, y eso lo dicen en cualquier tipo de encuesta, el profesional tiene que estar contento en el puesto, de sentir orgullo de lo que está haciendo y de lo que está aportando a la sociedad. Y en esa línea vamos a hacer un programa que es cuidar al profesional sanitario, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance. ¿Es una apreciación mía o cada vez hay más problemas de salud mental en población cada vez más joven? No, es absolutamente una realidad. Ha aumentado mucho en infanto-juvenil, y también, curiosamente, ayer se dieron los datos o sea, el viernes creo que se dieron los datos del PAIME, que es el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, para que te hagas una idea, y la mayor proporción de personas que están incluidas en el programa, de médicos en este caso que están incluidos en el programa, son los menores de 30 años, con lo cual llama mucho la atención
que el burnout sí que es más frecuente en mayores edades, pero los problemas de ansiedad, de depresión, de toma de tóxicos son en población, cada vez en ciudadanos cada vez más jóvenes, en una población infanto-juvenil. Por lo tanto, es ahí donde es muy importante también incidir. Preocupante, ¿no? Pero Sí. es verdad que, bueno, la pandemia nos ha permitido visibilizar este tipo de cuestiones, pero entiendo que no todo es culpa de la pandemia, ¿no? Es decir, estos problemas de salud deben tener un caldo de cultivo pues en esta sociedad en la que nos encontramos con bueno, diferentes cuestiones, el estrés, esta digitalización que tenemos y que supongo que también tiene algo que ver, ¿no? Porque no todo es positivo, es decir, habrá multifactorial, ¿no? Sí, hombre, está claro que hay que promover hábitos de vida saludables, porque hábitos de vida saludables son hábitos de salud mental saludable, vaya la redundancia, ¿no? O valga la redundancia, pero lo hay que hacer desde la población joven. El pasar, hay ahora muchísimas adicciones sin drogas o sin sustancias, para que nos entendamos, ¿no? A las máquinas, a gente que está, o sea, Apuestas. personas que están enganchadas hasta las 1000 viendo redes sociales o sea, alteraciones del sueño. Por lo tanto, todo lo que son hábitos de vida saludable, evitar el sedentarismo, tener una alimentación sana, dormir las horas de sueño correspondientes, o sea, tener una cierta actividad va a beneficiar mucho lo que es la salud mental. Y eso tenemos que hacerlo desde pequeñitos, o sea, tenemos que potenciarlo desde a todos los niveles de la sociedad, pero sobre todo en una edad temprana para que esos hábitos se vayan continuando, ¿no? Permítame que le pregunte aquí, porque ha introducido usted la palabra de adicción, le quería preguntar al final, pero se lo haré ahora. El tema del tabaco. Hemos visto cómo durante el COVID se prohibieron, entre algunas medidas, fumar en las terrazas de los bares y restaurantes. Hemos visto luego cómo, después de que fueron levantándose esas sanciones del COVID, pues las comunidades autónomas ejercían su competencia y van permitiendo que se fumara en esas terrazas. Baleares ha sido de las últimas en permitirlo. ¿Se va a mantener eso así o se va a volver a prohibir que se fumen en esos espacios comunes? Es decir, ¿tiene pensado el Gobierno adoptar alguna medida para generar más espacios libres de humo y combatir y desnormalizar, ¿no? el uso, no solamente del tabaco? Ahora ha aparecido un sustitutivo, que hablamos de estos dispositivos, de estos vapeadores, estos cigarrillos electrónicos, a veces con nicotina, otras veces sin nicotina, y que están causando furor entre los jóvenes porque realmente detrás está la industria tabaquera que intenta blanquear y decir que esto es menos nocivo que el tabaco, pero sigue siendo malo también, ¿no? Bueno, dentro de los hábitos de vida saludables, creo que el primer hábito de vida saludable es ni fumar ni vapear, ¿no? Y eso es algo que hay que educar y que entender que es la causa de muchos pues, tumores, de cáncer, de problemas respiratorios y de problemas de contaminación ambiental, pero sobre todo estos elementos. Tanto el vapeador y el tabaco están casi a la misma altura, ¿no? Uno que otro. Y evidentemente, pues en espacios cerrados no debe de permitirse, y en espacios abiertos yo creo que lo que se podría hacer es valorar de alguna manera la libertad individual de cada uno, en el sentido de saber si hay algunas terrazas que puedan realmente permitirlo y otras que no puedan permitirlo, que es una labor individual de cada uno. Señora consellera, ¿cómo piensan reducir las listas de espera? Porque creo que los últimos datos, al menos los que he podido constatar yo del mes de agosto, indicaban que había más de 70.000 personas en lista de espera para una consulta externa. Creo que eran 16.000 o 17.000 para quirúrgica.
¿Cómo piensan reducir esas listas de espera? Bueno, ahora mismo se está haciendo el análisis de las listas de espera por hospitales y a nivel global, y en breve plantearemos las medidas que vamos a realizar, pero entre las medidas así que ya saltan, ¿no? o se ven por sí mismas, vamos a incrementar la actividad, optimizar todos los recursos que tenemos en la sanidad pública, te lo podría resumir así, optimizar todos los recursos que podemos contar en la sanidad pública, porque hay que decir que realmente durante los últimos meses ha habido un descenso de la actividad, ¿no? Generalizado. Por ejemplo, en el hospital de Son Espases la actividad quirúrgica ha estado muy por debajo de lo que es habitual desde el mes de julio prácticamente hasta el mes de septiembre, se puede decir, no, perdón, desde mayo hasta septiembre. Entonces vamos a optimizar todo lo que se pueda hacer en los diferentes centros de la sanidad pública. Vamos a utilizar la posibilidad de hacer conciertos con centros que ya son de la red pública, como San Juan de Dios o como Cruz Roja, y también vamos a potenciar, que ya lo hemos hecho, la colaboración público-privada, pues facilitando el que se vaya a liberar listas de espera, tanto de consultas como de pruebas diagnósticas como de pruebas quirúrgicas. Mire, matizo el dato de quirúrgico, 14.700. Había dicho 17.000, pues 14.000, pero bueno, por actuar con rigor, pero sí es verdad que las consultas externas, pues hablamos de casi 78.000 personas, ¿no? Las que había, y además de ellas, pues bastantes superando esos 60 días esa demora, ¿no? Hablaba usted de esa colaboración público-privada. Claro, el anterior gobierno también firmó en su momento, ¿no? Y así lo anunció, acuerdos con la sanidad privada para derivar precisamente a pacientes con el objetivo de reducir esas listas de espera, pero aún así vemos que no se reducen, ¿no? Bueno, es que no se usó. O sea, es que no se usó. La diferencia está en que se aprobó un convenio por el cual se daba la posibilidad de otorgar, se daba la posibilidad de derivar pacientes por un valor, creo que a nivel global, y no me quiero equivocar, de unos 12 millones de euros, y prácticamente se han utilizado 1,5 millones, con lo cual es que no se han derivado pacientes a la privada. Es decir, ese camino realmente no se ha utilizado en los últimos 6 meses. Entonces fue un anuncio sin más. No fue un anuncio, fue una aprobación, pero realmente esa aprobación y ese anuncio a nivel de Consejo de Gobierno no se ha llevado a cabo, no se ha realizado, no se ha visto materializado. Hay dos elementos importantes de colaboración con la privada. Por un lado está de las listas de espera quirúrgica. Convenio por el cual en el periodo estival, donde la población de Baleares se duplica o se triplica en algunas ocasiones, y en cambio los efectivos sanitarios están casi a la vez disminuidos, porque estamos en los meses de julio, agosto y septiembre, en ese momento, pues había un concierto en el que los pacientes que venían con su cartilla sanitaria europea podían ser derivados para atenciones urgentes a las privadas, que tampoco lo pudimos llevar a cabo porque se encontró que no estaba operativo en ese momento, había habido problemas de diseño y no lo pudimos utilizar, ¿no? Señora consejera, ¿cuándo veremos acabado este gran macroproyecto de Sondureta, que el anterior gobierno pues presentó, no sé si 4, 5, 6 veces, y que a veces, bueno, yo no paso mucho por esa zona, pero a veces paso y miro y digo, esto sigue estando aquí, ¿no? Poco se ha hecho, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver acabado realmente ese macroproyecto de Sondureta que el anterior gobierno... Yo creo recordar que fue, no sé si, creo que recordar que fue el primer año, el segundo año de legislatura, o sea, me remonta al año 2015-2016, que fue uno de los primeros y de los grandes anuncios que hizo la señora Armengol en un debate del Estado de la Autonomía. Bueno, la primera fase, que son 250 camas, la vamos a ver en esta legislatura terminada, y espero que completada en cuanto a
camas, profesionales. Esa En primera fin, fase, perdona que lo interrumpa, son es la 250. residencia, ¿no? Entiendo, porque había dos, Sí, dos. es la primera fase y luego hay otras 350 camas que es la fase B. La fase B no te puedo decir que, o sea, estoy casi segura que no va a estar para esta legislatura por tiempos y por estructura, y no me voy a comprometer en lo que no tengo garantías de que pueda cumplir. Pero la primera fase, que lleva una parte de lleva camas de sociosanitario, son 250 camas, estas sí que se van a ver en esta legislatura. ¿Se va a respetar el proyecto aprobado inicialmente? Es decir, ¿eso va a quedar igual? Inicialmente no hay un estudio para modificarlo, ¿eh? No se ha planteado la posibilidad de modificación. Eso no quiere decir que conforme vaya pasando el tiempo se pueda realizar, pero de momento no hay ningún estudio que nos haga pensar en la posibilidad de modificarlo. Y el presupuesto está comprometido, está El, adjudicado. el Es decir, presupuesto de la fase la A está financiación, comprometido. no hay ningún problema en No, ese sentido. no. Más cuestiones. Enfilamos ya un poco la recta final de esta entrevista. Estos días se está celebrando también, o se ha iniciado hace unas semanas, la campaña de la gripe y la COVID, campaña conjunta. ¿Cómo está transcurriendo esa Creo que campaña? está transcurriendo con bastante normalidad, ¿no? No ha habido demasiados incidentes. Creo que la respuesta de la población está siendo buena. Ahora hemos empezado a vacunar a los niños también, entre 6 y 59 meses. Si lo digo de memoria, puedo Sí. equivocarme, pero es esa. Sí, porque yo tengo una esos que está meses. ahí rondando y digo, 59 meses. ¿Por qué 59 meses? Justamente esa edad, ¿no? Sí, bueno, estas son cosas o sea, que ya vienen determinadas por salud Sí, pública, sí, y sí. además hay dos Por el tipos de ministerio. vacunas, sí, perdón, por el Ministerio, pero Sí, por la sí, Dirección sí, General de sí, Salud sí. Pública Sí, nosotros, sí. y ya hay algunas vacunas que además tienen diferentes fórmulas, ¿no? Hemos tenido que comprar dos vacunas para diferentes formas de administración, para diferentes edades, ¿no? Entonces yo creo que está transcurriendo bien, y que realmente el hecho de que se dé también este año pues a niños y sobre todo a pacientes con fumadores, que también se está administrando, son dos elementos que pueden fortalecer. Lo importante es que la población entendamos que las vacunas salvan vidas, porque te previenen de padecer la enfermedad, y si la padeces vas a tenerla de una manera muchísimo más leve, evitando muchos problemas, y sobre todo que protegiéndote tú también proteges a los que estás alrededor, y todos tenemos padres o madres con 80 o con 90 años, o alguna persona que esté inmunocomprometida o que tengas alrededor, ¿no? Y eso es importante. ¿Y la incidencia del COVID cómo está? Porque leíamos últimamente en los últimos días que había subido esa incidencia. Claro, ahora ya no. Antes teníamos ese contador diario, ¿no? Afortunadamente lo hemos superado, ¿no? Que era. Hablábamos antes de salud mental, realmente era duro, desde el Sí. punto de vista mental, el ver ahí cuántos contagiados había, ya no digo los fallecidos, ¿no? ¿Cómo estamos en la incidencia del COVID? A ver, la incidencia del COVID que podamos ver es un poco subjetiva, porque claro, anteriormente se hacía el COVID a la persona que lo padecía, a los contactos de alrededor. Entonces ahora realmente se determina cuando hay una insuficiencia, o sea, un problema respiratorio, una Grave. infección respiratoria, o una infección respiratoria grave dentro de los que están ingresados, ¿no? Entonces, claro, hay determinados picos en periodos invernales que tendremos que seguir conviviendo con él, y tendremos que seguir, sigue en nuestras vidas. El COVID el virus no ha desaparecido, sigue circulando. Lo que pasa es que nuestra inmunidad cada vez va siendo más fuerte, y también las posibilidades de que provoque patología grave es menor, y por lo tanto que nos estrese los hospitales o que nos estrese las unidades de cuidados intensivos también, ¿no? Y dicho eso, por eso esta vacunación conjunta, porque ya el Ministerio valoró la posibilidad, cuando se dio por terminada la pandemia, de que la COVID sería una vacuna similar a la gripe, que se pondría en el periodo invernal, ¿no? Y en esta línea nos parece que es más cómodo para las personas que a la misma vez que reciban la
la vacuna de la gripe reciban la de la COVID, sobre todo aquellas personas que tienen riesgo, que es a las que se han dirigido fundamentalmente, que serían a todos los mayores de 60 años, pero también a todas aquellas personas que tuviesen problemas de inmunosupresión, es decir, toda una serie de problemas que facilitaran el que evolucionaran hacia formas más graves. Sí, un dos en uno, ¿no? Van Sí, y salen con un sí, sí, pinchazo es que en es más fácil. cada brazo y así salen equilibrados. No se Así quejan solo de salen. una parte, ¿no? Sí, sí. Una última cuestión, señora consellera. La presidenta del Gobierno, bueno, entre los objetivos y cuando definió los planes de gobierno, pues apuntaba a un gran pacto, a diferentes pactos importantes, ¿no? En cuestiones de Estado, y uno era un gran pacto por la sanidad, ¿no? Por la salud en nuestras islas. Creo que ya se han dado esos primeros pasos. De hecho, creo que el viernes ustedes ya presentaban un primer documento a los partidos como punto de partida, con una diagnosis un poco de la situación de la sanidad. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Y usted realmente confía en que pueda llegarse a esos consensos, que no deberían ser tan complicados cuando hablamos de una cuestión como la sanidad? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona la política. Bueno, yo tengo que decir que la presidenta apuesta por el Pacto por la Salud, también apuesta por la salud mental, y también es una línea directa de ella el cuidado del profesional. Es algo que eran las tres líneas que marcaba desde el Gobierno inicialmente. Por lo tanto, creo que tiene mucho valor y mucho mérito, ¿no? Ser capaz de ver la sanidad de esa manera. Y para nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar un poco los 6 primeros puntos que pensamos que son fundamentales para ponernos de acuerdo. Creo que cada partido político, independientemente de la línea roja donde diga yo esta estrategia no la puedo apoyar, que es entendible porque evidentemente son formaciones políticas diferentes, con planteamientos diferentes, pero yo creo que es factible encontrar un marco en común, porque la salud al final nos importa a todos, y encontrar un marco común, una serie de estrategias en las que todos podamos sentirnos cómodos. Este pacto es un pacto muy democrático, porque lo que hemos enviado a todos las asociaciones de pacientes, a las sociedades científicas, a los colegios profesionales, a los sindicatos, a los partidos políticos, ha sido grandes líneas de actuación, y hemos marcado 6 grandes líneas de actuación. Entre ellas, pues la he referido aquí, ¿no? La primaria, las listas de espera, la cronicidad, la promoción y prevención de la salud, las medidas que vayamos a tomar en salud mental, y se me ha olvidado otra que no recuerdo ahora mismo. Y el déficit de profesionales sanitarios. Entonces, dentro de esta línea, yo creo que hay que fijar las estrategias, y la idea es hacer grupos de trabajo para que el documento salga del grupo de trabajo. Es decir, las líneas estratégicas que hay que realizar dentro de esos grupos serían líneas estratégicas marcadas por todos, y saldrán de una manera consensuada aquellas que creo que todos nos podremos poner de acuerdo de una manera fácil, ¿no? Y de una manera que nos sintamos a gustos con las estrategias que salgan, y para eso se van a hacer grupos de trabajo en el que se podrá apuntar quien quiera estar en ese grupo de trabajo, con 2 personas que lo coordinen, y posteriormente realmente se sacarán las líneas que han salido del diálogo, de la evidencia científica, de la mayoría de las personas que han constituido el grupo de trabajo, con lo cual posteriormente se aprobará ya, o se presentará completamente el Pacto por la Salud con las estrategias que se han pactado. Creo que es una manera de funcionar importante, sobre todo fácil, de que posteriormente todo el mundo se sienta a gusto, porque todo el mundo ha tenido la opción de trabajar en él. Es diferente si hacemos un pacto en el que hay 6 grandes grupos con 10 estrategias cada uno, y a ver, ¿os parece bien o os parece mal, no? Yo creo que del diálogo, de la aportación y del consenso puede salir un buen pacto. ¿Se marca usted alguna fecha límite o algún objetivo para cerrar ese pacto? Sí, claro. La presentación es en noviembre de la estructura
de cómo va a ser, ¿no? De cómo va a ser la coordinación y de las líneas, y se presentará pues a todos los, como he dicho, partidos políticos, todos los colegios profesionales, sindicatos, etcétera. Y una vez que se formen los grupos, que daremos de plazo unos 15 días, empezarán a trabajar, y yo espero que máximo a final, o sea, a la primer semestre del año del 2024 esté todo finalizado, porque esto no puede ser una estrategia de esas que se dilatan y están un año, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces hay que trabajar, y en el primer semestre de 2024 debería estar el pacto y las medidas, al menos las estrategias principales o las líneas principales consensuadas. Acabamos, última cuestión. Ya sabe que los presupuestos pues definen realmente, y es donde se reflejan, ¿no? Esa hoja de ruta. Vamos a ver en el primer presupuesto del Gobierno del PP para el año 2024 un incremento en el presupuesto de la Consellería de Sanidad. Sí. Se va a ver un incremento del presupuesto en la Consellería de Sanidad. Fundamentalmente hay un incremento en la Consellería de Sanidad, en la Consellería de Educación. Y un incremento importante del presupuesto también. Pero bueno, los presupuestos están haciéndose, el techo de gastos Señor será Costa, aprobado. ¿no? Ahí Sí. está el señor Costa. Ahí está el señor Costa. Lo tuvimos la semana pasada y parece que ahora se va a desbloquear, ¿no? Mañana debería aprobarse ya el límite de gasto, y a partir de ahí ya la tramitación, que no queda mucho, ¿eh? Vamos ya un poco contra reloj, ¿no? Sí, bueno, yo espero, también soy optimista en ese sentido. Muy bien, pues señora consellera de consumo, no hemos hablado mucho. No sé si quiere aportar alguna cuestión que pretenden llevar a cabo. Me gustaría decir que en Consum la Dirección General se unió a la Dirección General de Prestaciones de Farmacia y Prestaciones, que ahora es también de Consum, pero evidentemente quiero decir a todos los ciudadanos, ya que este puede ser un buen foro, que tienen en el mismo lugar cualquier queja, cualquier circunstancia de consumo, está en el mismo lugar, serán atendidos por las mismas personas, y lo único que se ha modificado es que no hay director general, que el director general se comparte, o sea, es el señor Joan Simonet, que es a la vez el de prestaciones y farmacia, y que por supuesto vamos a trabajar fundamentalmente en una nueva ley de consumo. No es el conseller de Agricultura. No, tiene el mismo nombre. Ay, perdón. Tiene el mismo nombre, pero no. Pensaba, digo, el señor Simonet y tal. Está muy ocupado el señor Simonet, ¿no? Entre Agricultura y Consumo. Señora Manuela García Romero, consellera de Salud y Consumo del Gobierno de las Illes Baleares, ha sido un placer. Gracias, tiene usted una feinada, como decimos aquí en mallorquí, que vaya muy bien, y evidentemente la salud es... lo decía al principio, una de las carteras más importantes, si no la que más, ¿no? Porque afecta directamente, o nos afecta directamente a todos. Así que suerte en esta responsabilidad, y nada, gracias y muy amable.